Diego pateó una lata oxidada mientras caminaba por el callejón que rodeaba la estación de mantenimiento. El humo de los reactores hacía que todo oliera a metal quemado y aceite rancio, pero para él era normal. Cada tarde buscaba piezas olvidadas, tornillos, filtros, lo que pudiera revender o usar para que su taller no se viniera abajo. Aquella noche, sin embargo, algo se mezcló con el ruido de bolsas rasgadas y el zumbido de los drones de basura, un gemido, casi un sollozo ahogado, demasiado débil para ser de un animal callejero. Diego detuvo su linterna sobre un contenedor medio abierto y vio un bulto moverse entre plásticos húmedos. Contuvo la respiración, pensando que tal vez era un niño perdido, peor, una trampa de ladrones. Se acercó despacio, apartó botellas rotas, y entonces lo vio, un rostro pequeño, de piel grisácea cubierta de manchas oscuras, ojos enormes, violetas, fijos en él. Tenía el cuerpo cubierto con una manta podrida que apestaba a moho. A su alrededor flotaba un olor ácido, desconocido. ¿Qué demonios eres tú?, murmuró Diego, sin esperar respuesta. La criatura, no, la niña, extendió una mano diminuta, la garra casi humana, los dedos temblorosos buscando su brazo. No lloraba, solo lo miraba como si él fuera la única cosa viva en el universo que pudiera salvarla. Diego tragó saliva. Tenía 3 opciones: dejarla ahí y avisar a la policía, que seguramente la llevaría a los laboratorios del gobierno, ignorarla y seguir su camino, o cargar con un problema que no comprendía y que podía costarle la poca tranquilidad que le quedaba. Sus ojos violetas no lo dejaron decidir. Cuando quiso darse cuenta, la envolvía con su vieja chaqueta de trabajo, sintiendo su calor pegajoso a través de la tela. Pesaba casi nada, era puro hueso y piel fina como papel. Tranquila, niña, tranquila. Su voz apenas era un murmullo, como si temiera despertar a un monstruo dormido. A paso rápido, con el corazón desbocado, Diego cruzó callejones y pasillos de metal hasta llegar a su taller. Empujó la puerta de hojalata, la acostó sobre su mesa de herramientas, y la examinó a la luz parpadeante del foco. Tenía pequeñas llagas en la espalda, moretones en las costillas y marcas que parecían cables desprendidos. Le recordó a los perros de pelea que encontraba a veces, descartados cuando ya no servían para sangrar apuestas. Abrió la vieja caja de primeros auxilios, limpió heridas, buscó entre latas vacías algo que pudiera servir de biberón improvisado. En el fondo de la despensa halló un paquete de leche en polvo para emergencias. Mezcló agua tibia en un recipiente y acercó el borde a la boca de la niña. Ella bebió con avidez, goteando cada sorbo sobre su pecho. Diego la observó con una mezcla de pena y rabia. Sabía que no debía encariñarse, pero cuando la vio quedarse dormida, respirando por primera vez sin ese silbido agónico, sintió que algo se ataba a su destino sin remedio. «Te llamaré Alma», susurró, acariciándole con torpeza un mechón pegajoso a su frente. «Porque eso es lo que eres ahora para mí, un recordatorio de que todavía tengo una». Encendió su viejo calentador, colocó un par de mantas encima de una colchoneta improvisada y se sentó en su silla de trabajo. Afuera, la lluvia golpeaba los techos de zinc con la furia de 1000 agujas, pero dentro del taller solo se escuchaba la respiración pausada de Alma. Diego encendió un cigarrillo, aunque hacía meses que no fumaba. Lo dejó consumirse entre sus dedos, sin apartar los ojos de ella, temiendo cerrar los párpados y descubrir, al despertar, que todo había sido un espejismo de su soledad. Así empezó todo, con un hombre roto y una niña extraterrestre rescatada de la basura. Ninguno de los dos sabía que aquella noche iba a ser la última tranquila de sus vidas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años. Diego nunca supo exactamente cuánto tiempo había pasado desde aquella noche lluviosa en que llevó a Alma a su taller. Lo cierto era que la pequeña criatura del contenedor ahora ocupaba cada rincón de su mundo. Al principio, Alma apenas hablaba. Emitía sonidos cortos, imitaba palabras sueltas que Diego le repetía cada mañana. Él la sentaba en una vieja mesa de trabajo y le enseñaba a señalar objetos, a pedir agua o comida golpeando suavemente la mesa con sus dedos delgados. A veces la encontraba dormida sobre la caja de herramientas, envuelta en trozos de tela que ella misma arrastraba hasta formar un nido cálido. Diego había improvisado una cama pequeña junto a la suya, usando tablones pulidos y mantas que recogía de la basura de la ciudad alta. En noches frías, cuando los tubos del techo silbaban por el viento, Alma trepaba a su colchón, buscaba su calor, le rodeaba la cintura con los brazos y se dormía tan profundo que ni el estruendo de los trenes la despertaba. Para Diego, la rutina cambió sin que lo notara. Antes, sus días se reducían a revisar motores oxidados, remendar piezas, entregar encargos atrasados a hombres que nunca le pagaban a tiempo. Ahora,
Se levantaba antes del amanecer para asegurarse de que Alma tuviera algo caliente en la mesa, arroz recalentado, caldo de vegetales, a veces pescado barato del muelle. Ella, a su vez, lo observaba en silencio, siguiéndolo con la mirada mientras él revisaba planos o reparaba bombas de agua para los vecinos del barrio. Un día, Diego entró al taller cargando un cilindro de gas y se detuvo en seco. Alma estaba sentada sobre su banco de trabajo, sosteniendo uno de sus libros viejos, pasando las páginas con cuidado, sus labios pronunciando las letras como si masticara cada sonido. No era un cuento infantil, era un manual de mecánica básica que Diego apenas hojeaba para recordar circuitos olvidados. Cuando notó su presencia, Alma sonrió, una mueca torpe que iluminó sus ojos violetas. Se lanzó a sus brazos, repitiendo palabras que había memorizado de forma extraña, mezclando instrucciones técnicas con sus frases torpes en español. Diego no pudo evitar reírse, dejando el cilindro a un lado y abrazándola con fuerza. En la esquina del taller, junto a una pared forrada de carteles de piezas, Diego clavó una tabla de madera con letras grandes. Alma tenía que copiar cada palabra, aprender a pronunciarla sin arrastrar sílabas. A veces se desesperaba, lanzaba la tiza al suelo y lo miraba con rabia contenida. Pero Diego, paciente como un santo, se sentaba frente a ella y repetía una y otra vez la misma frase hasta que su voz temblorosa se volvía clara. Afuera, la gente empezaba a murmurar. La veían caminar tras él como una sombra silenciosa. Algunos decían que era una niña enferma que recogió de la calle, otros juraban que no era humana, que esos ojos no podían ser de carne terrícola. A Diego no le importaba. Mientras nadie se acercara demasiado, su burbuja seguiría intacta. Una noche, cuando el viento traía el polvo del puerto y la lluvia golpeaba las chapas oxidadas, Alma despertó sobresaltada. Diego, medio dormido, sintió su pequeño cuerpo escurrirse bajo sus mantas. Se acurrucó contra su espalda, deslizó la mano por su pecho y murmuró su nombre como si fuera un talismán. Diego sintió su respiración cálida en la nuca, el murmullo incomprensible de su idioma natal mezclándose con palabras humanas. La abrazó con torpeza, incapaz de decirle que todo estaría bien cuando, en realidad, cada día temía que alguien tocara la puerta para quitársela. Alma, medio dormida, le susurró palabras dulces que apenas entendió, y por primera vez Diego sintió miedo de su propia debilidad. No era solo un mecánico que había recogido una niña de la basura. Ahora era todo para ella. Y ella, sin saberlo, estaba empezando a hacerlo todo para él. El calor del taller siempre había sido un refugio para Diego y Alma, un espacio donde nadie se atrevía a entrar sin anunciarse primero. Pero la paz se agrietó un mediodía sofocante cuando llegaron dos sombras que no tocaron la puerta ni avisaron su presencia. Diego estaba agachado, revisando un generador, cuando escuchó el chirrido de la hoja de metal al abrirse de golpe. Se irguió de inmediato, con la llave inglesa aún en la mano. Frente a él, dos hombres enormes, vestidos con chaquetas negras con el símbolo del sindicato grabado en el pecho, olían a sudor y a pólvora vieja. El más alto dio un paso hacia adelante, sin molestarse en saludar. Buscamos mercancía robada. Tenemos informes de piezas del puerto que terminaron aquí sin pasar por la aduana. Diego sintió el sudor recorrerle la espalda. Nunca había robado nada, pero en su barrio nadie necesitaba pruebas para acusar. Aquí no hay nada que les interese. Les puedo mostrar los registros si quieren. El hombre más bajo empezó a caminar alrededor del taller, pateando cajas, volteando estantes con un gesto de desprecio. Diego tragó saliva y pensó en Alma, que debía estar en la parte trasera, clasificando tornillos como le gustaba hacer para entretenerse. El golpe de una caja estrellándose contra el suelo hizo eco. Diego dio un paso, pero el grandote le bloqueó el camino empujándolo por el pecho. «Quédate quieto, viejo. No queremos problemas». Entonces escuchó el grito ahogado de Alma. Un quejido corto, casi como un animal herido. El hombre bajo la había encontrado. Diego vio su figura delgada ser arrastrada desde detrás de una cortina improvisada, su cabello ceniza revuelto y sus ojos violetas encendidos de miedo. ¿Qué carajo es esto, Diego? ¿Traficando exóticas? Esto vale mucho más que un generador viejo, ¿no? El hombre sonrió, mostrando dientes manchados. Alma forcejeó, pero la mano gruesa del tipo la sostenía por el brazo como si fuera un trapo. «Déjala. Ella no es mercancía». La voz de Diego salió tan grave que no se reconoció a sí mismo. El grandote se rió, palmeándole el hombro. «Relájate, mecánico. El sindicato solo quiere su parte. Te vamos a ayudar a venderla bien, repartir ganancias. Todos ganamos». Alma lo miraba. Sus ojos no suplicaban. Ardían.
Un segundo después, algo cambió en el aire. Fue tan rápido que Diego apenas pudo parpadear. Un crujido seco rompió la tensión, la muñeca del hombre bajo se dobló en un ángulo imposible. El grito fue tan bestial que el otro hombre dio un salto atrás. Alma, liberada, cayó de rodillas, respirando agitadamente, con una garra de luz transparente extendiéndose desde la punta de sus dedos. Sus labios temblaban, pronunciando palabras en su idioma, cargadas de un zumbido que hacía vibrar la lámina del techo. Diego no pensó. Corrió hacia ella, se arrodilló frente a su cuerpo encorvado, la tomó de la cara, obligándola a mirarlo. Alma, mírame. Mírame. Tranquila. No pasa nada, estoy aquí. El grandote gritaba insultos, sacó un cuchillo oxidado y se lanzó hacia Diego. Antes de que la hoja tocara su cuello, Alma rugió. Un sonido grave, vibrante, que hizo estallar los focos del taller. Diego vio, entre destellos y chispas, como la garra de luz atravesaba la garganta del matón, fundiendo piel y hueso sin una gota de sangre. Cuando todo se detuvo, el olor a carne quemada llenaba el taller. El hombre bajo se retorcía en un rincón, gimiendo por su muñeca rota. El otro estaba muerto, caído como un saco de cemento. Alma se desplomó sobre Diego, temblando, su respiración un jadeo sofocado entre sollozos. Él la sostuvo contra su pecho, ignorando el cadáver, ignorando la sangre en el suelo. Todo va a estar bien, Alma. Nadie volverá a tocarte. Lo prometo. Ella levantó el rostro, sus pupilas dilatadas, aún brillando con aquella luz interior que parecía un sol furioso enjaulado. Murmuró su nombre como si fuera la única palabra que conocía, y Diego supo que, después de esa tarde, ya no habría marcha atrás. Ni para ella ni para él. La noche cayó como un telón húmedo sobre la ciudad. Diego caminaba con paso decidido, sosteniendo a Alma contra su pecho, envuelta en una manta gris que apenas cubría su cuerpo exhausto. La puerta trasera del taller quedó abierta, las luces parpadeando sobre el piso manchado de sangre. Sabía que volver sería imposible. A cada paso, Alma murmuraba su nombre, entrelazando su voz con un idioma extraño, lleno de chasquidos y sonidos líquidos. Diego no entendía nada, pero cada susurro se le clavaba como un anzuelo en el pecho. Encontraron refugio en un edificio abandonado, uno de esos bloques olvidados por la empresa de energía cuando cerraron los reactores. Subieron 6 pisos por escaleras que crujían bajo su peso. Allí, en un pasillo alfombrado de polvo, Diego pateó una puerta carcomida y entraron. El cuarto estaba vacío, salvo por una ventana rota y un viejo colchón cubierto de moho. Dejó a Alma sobre el colchón, revisó sus heridas bajo la luz trémula de una lámpara portátil. Sus venas se iluminaban como cables vivos, pulsando un brillo azulado que contrastaba con la palidez de su piel. Diego tembló al verla tan frágil y a la vez tan peligrosa. Mientras ella dormía, él se sentó en el suelo, recostando la cabeza en la pared, repasando mentalmente cada posible salida. Sabía que el sindicato no perdonaría a un mecánico de barrio que mató a 2 de los suyos. Sabía que las autoridades vendrían, y cuando vieran a Alma, la arrancarían de su lado para convertirla en un experimento más. Pero también sabía algo más profundo, algo que le ardía en las costillas cada vez que la veía dormir, no podía abandonarla. No quería. Cuando Alma despertó, horas después, sus ojos violetas se posaron en él como si lo redescubriera. Se arrastró hasta su lado y colocó su frente contra la suya. Diego, no ir. Su voz, aún rota, buscaba formar frases. Diego cerró los ojos, sintiendo el calor de sus palabras, el temblor de su respiración. No me voy a ir. Nunca. Le acarició la mejilla, sorprendido de cuánto necesitaba tocarla, sentirla viva. Ella, casi sin fuerza, apoyó su mano sobre su pecho. La dejó allí, sintiendo su corazón latir rápido bajo la camiseta sudada. Horas después, tuvieron que moverse de nuevo. El sonido lejano de motores pesados y botas subiendo las escaleras llenó el pasillo. Diego alzó a Alma en brazos, ella apenas reaccionó, hundiendo la cara en su cuello. Bajaron por las vigas de servicio, se colaron entre máquinas oxidadas y ductos de ventilación, hasta alcanzar la salida trasera del bloque. En la calle, la noche era un laberinto de luces rojas y humo industrial. Entre sombras, Diego la llevó a un viejo depósito de carga, donde alguna vez reparaba grúas para un puerto que ya no existía. Allí, se encerraron tras una puerta de acero y respiraron, aunque el miedo seguía pegado a sus costillas como una garrapata. Alma se acomodó sobre una pila de mantas. Lo miraba sin pestañear, como si temiera perderlo si apartaba la vista un segundo. Cuando Diego se sentó a su lado, ella se arrastró sobre su pecho,
buscando su calor. Diego, yo, amor. La palabra se quebró en su lengua, como un cristal cayendo al suelo. Diego se quedó mudo. Su mente gritó que no era posible, que era absurda esa confesión. Pero sus brazos la envolvieron, su boca se hundió en su cabello, respirando su aroma extraño, mezcla de metal y flores desconocidas. Alma se aferró a él, repitiendo amor, 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 como si al decirlo pudiera blindar su pequeño refugio de todos los cazadores y verdugos que los buscaban. Diego entendió, entonces, que ya no existía línea entre el protector y la criatura protegida. Ahora eran uno solo, unidos por la necesidad brutal de sobrevivir. Y quizás, si el universo les daba una grieta, por algo mucho más fuerte. Mientras afuera la ciudad ardía de rumores, dentro de aquel depósito oxidado, Alma y Diego sellaron su promesa sin necesidad de juramentos, nadie los separaría. Ni el sindicato, ni la ley, ni la muerte misma. El amanecer filtró una luz sucia a través de los ventanales rotos del depósito. Diego abrió los ojos con el cuello rígido, sintiendo el peso cálido de Alma dormida sobre su pecho. Su respiración era profunda, casi ronroneante, como si toda la tensión de los días anteriores se hubiera licuado en ese refugio improvisado. Pero la realidad no se disolvía con el sueño. Al contrario, se arremolinaba alrededor de ellos como una tormenta hambrienta. Diego lo supo cuando escuchó un zumbido familiar, los drones del sindicato, merodeando cerca, emitiendo pulsos de radar que sacudían el metal corroído de las paredes. Con cuidado, despegó a Alma de su pecho. Ella abrió los ojos, aún adormilada, y lo buscó con la mano. Diego la tranquilizó con un beso en la frente, luego se puso de pie, buscando entre cajas y herramientas olvidadas algo que pudiera usar como arma. Encontró un viejo tubo de acero, oxidado en los bordes, y lo probó golpeándolo contra el suelo. Serviría. Alma se incorporó, envuelta en mantas que arrastraba como un velo. Lo miró fijamente, con sus pupilas dilatadas, entendiendo sin palabras que el peligro los había alcanzado otra vez. Diego se acercó, la tomó del rostro y habló despacio. Si algo pasa, corres. No mires atrás, Alma. Corre y no dejes que te atrapen. No sin tú, dijo ella, tan claro que le dolió en el pecho. No discutieron más. El primer impacto llegó como un trueno, la puerta principal cedió bajo la fuerza de un ariete improvisado. 3 hombres armados con bates eléctricos y escudos irrumpieron gritando su nombre, ordenándole rendirse. Diego respondió con un rugido seco, lanzándose contra el primero. El tubo de acero silbó en el aire y chocó contra la visera del casco, hundiéndolo en la frente del atacante. Sangre y gritos se mezclaron con el crepitar de chispas. El segundo hombre descargó su bate en la espalda de Diego, haciendo que se doblara de dolor. Alma gritó su nombre con una furia que heló la sangre de los intrusos. Un resplandor brotó de sus brazos, filamentos de luz pulsante recorrieron su piel, solidificándose en garras translúcidas que chisporroteaban en cada movimiento. Saltó sobre el atacante que golpeaba a Diego. Fue un relámpago viviente, un demonio de carne y luz. El sindicato siempre había escuchado rumores de las criaturas híbridas, pero nunca esperaron enfrentarse a una desatada por amor. Diego, respirando con dificultad, se levantó tambaleándose. Escupió sangre, sujetó de nuevo su tubo y giró para encarar al último mercenario. El hombre dudó un segundo, viendo a su compañero convulsionar bajo la garra luminosa de Alma. Ese segundo fue suficiente, Diego lo embistió, lo derribó sobre una pila de vigas y descargó golpes hasta que el casco crujió como una cáscara de huevo. Alma cayó de rodillas junto a él, su respiración una mezcla de rugido y sollozo. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Diego se arrodilló, la rodeó con sus brazos manchados de sudor y sangre, y por un instante, dentro del caos, sintieron una calma tan pura que se permitieron mirarse sin hablar. Pero afuera, el zumbido de más drones y el ulular de sirenas lejanas les recordó que aquello no había terminado. Diego la levantó en brazos, ignorando la punzada de dolor en sus costillas. Tenemos que salir de aquí, Alma. Esta vez volamos lejos, ¿sí? Ella asintió, presionando sus labios contra la mandíbula de él, sellando la promesa con un beso torpe y urgente. Con pasos veloces, atravesaron corredores de metal resquebrajado hasta llegar a un muelle de carga abandonado. Diego localizó un vehículo viejo, uno de esos transportes eléctricos que usaba para mover piezas pesadas en sus tiempos de mecánico portuario. Sorprendentemente, el motor respondió con un quejido y una chispa de vida. Subieron, Alma sentada sobre su regazo, sus brazos rodeándole el cuello mientras Diego giraba palancas y cables sueltos para poner en marcha aquella chatarra que ahora era su única esperanza.
Cuando las puertas del muelle estallaron detrás de ellos, con docenas de figuras negras invadiendo el espacio, el vehículo se lanzó hacia adelante como un animal herido, dejando atrás un remolino de polvo, aceite quemado y una historia que jamás podrían recuperar. Eran fugitivos. Eran dos cuerpos convertidos en una sola voluntad. Y por primera vez, Diego no sentía miedo, sentía furia y amor ardiendo juntos en cada latido. Aferrado a Alma, supo que ya no había regreso. O sobrevivían juntos, o morían juntos. No existía una tercera opción. El vehículo eléctrico, tembloroso y oxidado, devoraba kilómetros de carretera abandonada mientras el sol se levantaba, tiñendo el horizonte de un rojo hirviente que parecía prometer sangre y esperanza a partes iguales. Diego, con las manos agarrotadas en el volante improvisado, sentía cada vibración de los neumáticos baldíos como un golpe en sus costillas doloridas. Detrás de ellos, las siluetas oscuras de los drones se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer tragadas por la bruma industrial. Alma, sentada sobre sus piernas, miraba hacia adelante, sus ojos violetas reflejando cada luz, cada chispa que explotaba en los cables expuestos del viejo motor. De vez en cuando se giraba para rozar su frente con la de Diego, como comprobando que él seguía despierto, que no la abandonaría en medio de aquel páramo oxidado. No más correr, Diego. Por favor, no más, dijo ella con voz temblorosa, masticando cada palabra como si aún aprendiera a construir frases humanas. Él tragó saliva, sintiendo como esas palabras lo atravesaban más hondo que cualquier golpe recibido. La abrazó con un brazo, conduciendo con el otro, prometiéndose que esa sería la última vez que huían como ratas. Cuando el motor comenzó a toser sus últimos suspiros, Diego divisó una estructura enorme y curva al final de la carretera, una vieja estación de lanzamiento espacial, cerrada desde hacía años por quiebras y conflictos políticos. Aún guardaba lo suficiente de sus días de gloria, hangares sellados, plataformas intactas y un pequeño puerto de carga que los ladrones de chatarra nunca habían terminado de saquear. Con el último impulso, detuvo el transporte bajo la sombra colosal de una nave olvidada. Bajaron juntos, sus pasos resonaron en el piso metálico cubierto de polvo estelar congelado. Diego conocía a ese modelo. Había reparado uno parecido cuando era joven, antes de perderlo todo. Se acercó a la compuerta de mantenimiento y golpeó con la mano abierta. Los sistemas respondieron con un zumbido lento, como si la máquina despertara de un sueño de siglos. Alma se pegó a su espalda, sus manos frías sobre su cintura. Susurraba palabras suaves, casi felinas, que le humedecían la nuca. Diego sonrió, sintiendo una chispa de vida quemándole la garganta, algo parecido a la esperanza. Ayúdame a encender esto, pequeña, dijo, girándose para besarla suavemente. Luego se puso a trabajar. Revisó cables, extrajo baterías de reserva, reprogramó líneas de combustible para usar los últimos restos de plasma almacenados. Alma lo observaba, a veces repitiendo sus instrucciones como si recitara una oración, sus ojos iluminados por la fe absoluta de que, si alguien podía salvarlos, era él. Horas después, la nave se elevó unos centímetros, soltando un rugido grave que hizo vibrar cada tornillo del hangar. Diego se dejó caer sobre el asiento del piloto, sudoroso, con la respiración ardiente. Alma se arrodilló frente a él, tomándole el rostro entre sus manos aún temblorosas. Contigo. A donde tú vayas, susurró, y sus labios se fundieron con los de Diego, no como una criatura rota que pedía protección, sino como una mujer que elegía quedarse. El ascenso fue brusco, torpe, pero cuando rompieron la atmósfera, las últimas interferencias del sindicato quedaron atrás. Más allá, solo había un océano infinito de estrellas y planetas sin nombre. Diego programó el rumbo hacia un pequeño mundo verde, inexplorado, sin minas, sin puertos comerciales, sin leyes que prohibieran amar a quien uno deseara. En el silencio sideral, Alma se sentó sobre sus rodillas, sus piernas enredándose con las de él. Le besó cada cicatriz, cada costilla adolorida, cada labio roto por las peleas. Y por primera vez, sin urgencia ni miedo, se amaron bajo la cúpula transparente del puente de mando, rodeados de galaxias que parecían bendecirlos con su luz antigua. Diego acarició su espalda desnuda, sintiendo la suavidad de su piel, la calidez que ninguna máquina ni ningún metal podían imitar. Supo, sin necesidad de palabras, que ella era su hogar. Su hija rescatada de la basura, su protectora salvaje, su amante inesperada. Su futuro. Mientras la nave dejaba atrás las coordenadas marcadas por la codicia humana, Alma lo abrazó fuerte, murmurando dormida que nunca lo dejaría solo. Diego, agotado pero sonriente, cerró los ojos y dejó que el universo los reclamara como suyos. Allí, entre millones de estrellas indiferentes,
Un mecánico sin nada y una criatura nacida del descarte encontraron la única libertad que importaba, la de amarse sin cadenas ni miedos. Y en ese amor, por fin, se sintieron invencibles.